buen día, ¿cómo están? Porque todo, bonjour, buongiorno, buen día y tantos otros. Solo dos. Bon dia. Catalán, Bonum mani. latín. Una de las cosas que queda clara a través de todos los videos es que la ciencia de la física no es sencilla, pero que uno puede de alguna forma simplificarla para comprenderlo. Después, obviamente, se van construyendo otros peldaños y vamos a llegar a niveles cada vez más altos. Es muy difícil establecer la estructura de los escalones porque eso depende de las personas que están enfrente, a los que van a recibir ese conocimiento, y depende de cuánto sea su formación, sus conocimientos, su madurez, su nivel de abstracción y muchas otras cosas. Este tipo de problemas que vamos a ver hoy, lo que vamos a trabajar en esta sección, es un problema complejo. ¿A qué le llamo yo problemas complejos? Son problemas que cuestan energía, o sea que son con dificultades, que hay que detenerse, hay que pensarlo, hay que rebobinar, hay que ir hacia adelante, hay que masticarlo, hay que consultar la almohada, hay que ducharse con él. Si uno lo resuelve con que observa cómo se conectan mejor las cosas. En ese sentido está planteado, en el sentido de que poder conectar los diferentes conocimientos entre sí. Son conocimientos que cuando uno los entiende es muy sencillo después poder subir otros escalones. Mi idea es tratar de enfrentar los molinos. Si uno los enfrenta, por lo menos puede saber si son gigantes o no a los que está enfrentando. Arrancamos. Física, hoy, con mucha introducción. Nos vemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la idea es que nosotros vamos a seguir con gráficas, como habrán visto ese gran tema que me gusta, pero ahora gráficas de diferencia potencial en función de posición para un campo eléctrico uniforme y su pasaje a las gráficas de campo eléctrico en función de posición. Esas dos tipos de gráfica es lo que vamos a ver la vinculación que tienen entre ellas. Y lo que es más importante, cómo la información que me da esa gráfica me sirve para interpretar lo que sucede a nivel de campo eléctrico, lo cual significa lo que sucede a nivel de la naturaleza, lo cual significa lo que sucede a nivel de la realidad. No es la única forma de poder analizar lo que sucede, pero sí es una forma, y en el caso de este curso aparece como algo medio esencial. Para eso, como ustedes podrán ver en la diapositiva, a partir de la gráfica de potencial eléctrico en función de posición, vamos a trabajar diferentes situaciones físicas y qué sucede con la gráfica. Obviamente ya estamos planteando formas de simplificar la misma, es decir, vamos a trabajar solo en una dimensión. Dentro de esa dimensión vamos a adaptar la ecuación de diferencia potencial a esta situación de una trayectoria recta, que obviamente es un caso particular, muy particular. Una vez que tengamos simplificado ese aspecto y la ecuación, vamos a pasar a las gráficas en sí, a través de diferentes situaciones. La construcción de la gráfica de potencial en función de posición, que es algo que ya hemos visto. Cómo se traduce eso luego, cómo se pasa, cómo se vincula a la gráfica de campo eléctrico en función de posición. Y, por último, trabajar con situaciones concretas, una placa, dos placas, o sea, situaciones que nosotros hemos visto y hemos trabajado hasta ahora, para volver a la situación original. ¿Qué quiere decir este volver? Que en realidad podríamos haber empezado en cualquier lugar. Tomamos uno porque hay que comenzar por un lado. ¿Qué significa adaptar la definición? Para poder hacer las gráficas de potencial eléctrico en función de posición, ya lo hemos visto, ya hemos hecho el campo eléctrico, definir una trayectoria recta. Puede ser vertical, sí, puede ser inclinada, sí, pero por lo general, ¿qué hacemos? Obviamente, horizontal. Si hay otras magnitudes vectoriales, además de la posición, todas tienen que tener esa misma dirección. ¿Qué quiere decir con esto? Si tenemos ahí un campo eléctrico que está actuando, si tenemos un desplazamiento, entonces lo que nosotros tenemos que trabajar todo en la misma recta. ¿Qué sucede si no es en la misma recta? Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos ese problema. En esa razón de ser, bueno, tenemos dos sentidos posibles, ya lo sabemos. Si es horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha. Como ya lo hemos definido y nos gustó y sigue quedando así,
vamos a considerar hacia la derecha positivo. Esto es gracias al aporte de la educación escolar, no la vamos a modificar. Analicemos diferentes situaciones posibles. Por ejemplo, una situación en la cual el desplazamiento es horizontal hacia la derecha, positivo según nuestro criterio, y el campo eléctrico también es hacia la derecha. ¿Qué sucede en ese caso? Cuando incorporamos las líneas equipotenciales, vamos a llamarle A y B, por ejemplo. El primer detalle importante es que vamos de A hasta B, por el desplazamiento sabemos eso, que vamos de A hasta B. Pero también sabemos que el potencial en A es mayor que el potencial en B, eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es hacia la derecha, entonces va disminuyendo hacia B. ¿Ven la figura? Si trabajamos con la definición, acá esto ya lo hemos hecho infinidad de veces, el ángulo es igual a 0 grados, coseno de 0 grado 1, entonces la ecuación me queda como el producto de los módulos del campo eléctrico por el desplazamiento, positivo. Si lo pensamos por las diferencias potenciales, es la misma historia. Eso implica de que es la potencial inicial menos final. Como la inicial es mayor que la final, entonces me da positivo. Por lo tanto, puedo utilizar esta ecuación sin ningún inconveniente, porque según el sentido que establecimos nosotros, ambos son positivos. O sea, no hay diferencia entre la ecuación de abajo y la ecuación que aparece a la izquierda. Veamos esta otra situación. Ahora el campo eléctrico es hacia la izquierda, lo cual va a significar que los potenciales están aumentando hacia la derecha. O sea, disminuye hacia la izquierda. La misma historia, ángulo, coseno del ángulo. ¿Qué pasa? Que lo pienso por diferencia de potencial, porque el potencial en A es menor que el potencial en B. Entonces, cuando hago la diferencia potencial A a B, me queda negativo. Este potencial de A hasta B porque el cuerpo se desplaza de A hasta B, se entiende eso. Por lo tanto, también puedo usar la ecuación porque la ecuación me da negativo. En este caso, por el criterio de los signos, el campo eléctrico es negativo. Veamos un tercer caso. Ya se va entendiendo. Hacia la derecha, pero ahora el desplazamiento es hacia la izquierda. Puedo yo acá ir rapidísimo porque ustedes lo van viendo. Ángulo, ¿cuánto? ¿Qué pasa con las diferencias potenciales? Lo mismo, no da negativo. ¿Qué pasa con la ecuación? Con la ecuación es lo mismo, puedo usar esta ecuación simplificada y me sigue dando negativo. En este caso, porque según mi criterio, hago que llame positivo para allá, desplazamiento es para este lado, así que el desplazamiento tiene signo negativo. Llegamos al cuarto caso. Como ustedes supondrán, es de B hasta A. El campo eléctrico es hacia la izquierda también. ¿Qué signo va a tener toda esta historia? Ángulo, coseno del ángulo. Bien. Por lo tanto, la diferencia potencial desde B hasta A es con ¿qué signo? Muy bien. ¿Qué pasa con los potenciales? ¿Cuál es más grande? ¿Puedo usar la ecuación? Sí, en este caso, por el criterio de los signos que pusimos nosotros, los dos serían negativos y el resultado es positivo. Concluyo. Primer detalle importante, por lo que nosotros hemos visto, de que en el caso de que sea todo colineal, todo en la misma dirección, la trayectoria en la que se mueve el cuerpo, desplazamiento y campo eléctrico, luego atribuir los signos, puedo usar con la nueva ecuación de diferencia potencial. Cuidado, observen, ya lo saben, lo dijimos, no tiene barras, no tiene flechas. Por lo tanto, aquí el campo eléctrico no es la magnitud vectorial, no es el módulo más el signo. Yo tengo que tener en cuenta si es positivo o negativo. Lo descomponemos en dos partes. Una coincide con desplazamiento y la otra es perpendicular. Y después la perpendicular no afecta para nada y la que es colineal simplemente tiene igual sentido, tiene que dar positivo, si tiene sentido contrario tiene que dar negativo. Obviamente, la ecuación que nosotros dimos es la diferencia potencial, pero como ya hemos aprendido, a partir de la diferencia potencial podemos obtener la variación de potencial. Y esta es la ecuación que aparece acá abajo. ¿Por qué es importante esto? Por la pendiente de la gráfica. Vayan pensando con el otro hemisferio cerebro que tiene que ver. Veamos la gráfica de potencial eléctrico en función de posición. Solo de las situaciones anteriores voy a trabajar solo con dos. De esas situaciones voy a hacer alguna suposición. Por ejemplo, para poder hacer la gráfica tengo que establecer un objeto de referencia, per video anterior. O sea, el R igual 0. Tengo que poner el 0. Voy a tomar diferentes lugares que podrían ser objeto de referencia simplemente para mostrar qué se mantiene igual y qué se mantiene diferente en la gráfica.
Dado que estamos trabajando con un campo eléctrico uniforme, ya tenemos idea de cómo hacer la gráfica del campo eléctrico en función de posición. Un detalle más, que es una decisión, digo, no tiene por qué ser así, lo hacemos nosotros porque nos sirve como referencia. Ahí donde ponemos R igual 0, ponemos el potencial igual 0 volts. Es importante que usted, por sus conocimientos a nivel de sexto año, piense qué tipo de función es la gráfica, qué magnitud física representa la pendiente y qué se modifica si cambiamos el objeto de referencia. Veamos esta primera situación. La situación va a ser la 1. ¿Se acuerdan? Íbamos de A hasta B, ¿sí? El mismo esquema aparece 4 veces. Y ahora vamos a poner diferentes objetos de referencia en determinados lugares. Tiene 4 lugares diferentes donde ubiqué el objeto de referencia y como las gráficas en su construcción, el eje de los potenciales aparece como corrido. A su vez se le agregó a la gráfica unas líneas auxiliares que corresponden a los diferentes lugares donde están las equipotenciales de la situación de arriba. La gráfica de potencial en función de posición es una gráfica, es una función, la pendiente es constante. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que es pendiente negativa. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? Es constante, positivo según nuestro criterio. La pendiente de esta gráfica representa físicamente al campo eléctrico. ¿En qué lo representa? ¿Física en dirección? No, porque coincide con desplazamiento, ya lo podíamos lucir sin hacer nada. En el módulo y en el sentido. De las 4 situaciones elegí una, la 1C, y a partir de la situación imagino cómo podría ser una posible gráfica de campo eléctrico en función de posición, que lo aparece ahí bajo la flecha naranja. Tiene que ser constante, por tanto paralelo eje las posiciones, no importa en qué posición estás, el campo eléctrico es igual. Y positivo, ¿por qué? Porque la pendiente es negativa. Otra situación, la situación 2, de vuelta. Repetí 4 veces la misma situación, le cambié el objeto de referencia y vi cómo quedaban los ejes. ¿Qué encontramos similitudes con el anterior? La gráfica es una función lineal. La pendiente es positiva, eso quiere decir que el campo eléctrico es negativo. Obviamente la pendiente es constante, función lineal. El campo eléctrico también es constante. Tomé de las 4 situaciones de vuelta una como ejemplo para ver cómo se podría hacer a partir de la gráfica de potencial eléctrico en función de posición, la gráfica del campo eléctrico. Me queda una recta, tiene el mismo inicio y final que la gráfica de arriba, paralela a las posiciones porque el módulo es constante y con valor negativo. Vamos a los casos que aprendimos nosotros. Placa infinitamente grande y uniformemente cargada. Vamos a suponer que ahí donde pusimos la posición 0 es donde está la placa y que el potencial vale 0. Seguimos hacia la derecha positivo y en este caso sabemos que no importa la placa que sea, digo así porque siempre digo así. El módulo de campo eléctrico es igual a la derecha a la izquierda, pero lo que es diferente es el sentido. En un lado es hacia la derecha, en otro caso hacia la izquierda. Depende si no de la placa. Si la placa es positiva, o sea, si la densidad superficial de carga es positiva, entonces los campos eléctricos son salientes, los potenciales decrecen hacia afuera, daño. Por lo tanto, cuando hacemos la gráfica nos queda esas 2 rectas que comienzan en 0, 0 y la gráfica del campo eléctrico, como ya lo hemos visto en el video anterior, nos quedan 2 rectas paralelas a las posiciones. Mastíquelo un poco. Ahora, de la primera, trate de llegar a la tercera. Ahora, de la segunda a la tercera. Ahora, al revés, de la tercera a la segunda. Y después, de la tercera a la primera. Obviamente acá no hay un orden que esta tiene que ser primera, segunda, tercera, sino que hay una que me une a las otras. El único inconveniente que aparece es lo que nosotros aclaramos al principio. Si yo voy de la de campo eléctrico en función de posición y quiero ir a la de potencial eléctrico en función de posición, me tiene que dar un potencial. Por lo general, el potencial que se da es al 0 de posición. Pero podría ser otro y a partir de ahí uno... O sea, imagine que ahí donde se están uniendo las 2 rectas, en vez de ser 0, es positivo 4. ¿Qué cambia? Vamos a hacer... Si entendió esto, ahora lo que viene después es más sencillo. Placa negativa. Los campos eléctricos son hacia adentro. Eso significa que los potenciales más grandes están afuera y se van achicando hacia la placa.
O sea que estamos en un pozo. El otro era como una montaña, este es el pozo. Cuando hacemos la gráfica de potencial eléctrico en función de posición, la gráfica obviamente nos queda como simétrica axialmente a la anterior. Es una forma de poder imaginarlo también. Y también sucede lo mismo con el campo eléctrico. Voy a trabajar solo dos placas de densidad superficial opuestas, o sea, una positiva y otra negativa. ¿Por qué? Bien, porque es el que le vimos a nivel experimental. Las mismas suposiciones que dijimos antes, no cambia nada. Lo único que cambia ahora es que obviamente, dado que tengo dos placas, la posición 0 la voy a poner en una placa, que va a ser la primera placa, la que está a la izquierda, por un tema de lectura nada más, para facilitarme la historia. Situación física. Un eje de posiciones. Estos son los campos eléctricos que produce la placa 2. Como la placa 2 es positiva, es hacia afuera. Esta es la placa 1, que es hacia la placa, pero en realidad no está ni el campo eléctrico 1 ni el 2. Tiene es el campo eléctrico neto, suma vectorial de los anteriores. Por eso que la primera y la última zona, tramo, el campo eléctrico neto da 0 y en este caso en el medio es el doble de los otros dos, saliendo de la positiva y entrando a la negativa. Los potenciales, el potencial 0 dijimos nosotros que iba a ser la placa 0, que es la placa que está a la izquierda, que es la negativa. Obviamente si el campo eléctrico neto a la izquierda es 0, eso quiere decir que el potencial no cambia, se mantiene constante. La segunda placa le llamamos B sub 2. Después de la segunda placa, el campo eléctrico es bien, 0 también. Eso quiere decir que el potencial no cambia. ¿Qué sucede en la zona B, el tramo del medio? Muy sencillo. Fuimos de 0 hasta un valor creciente de potencial. ¿Cómo sabemos que es creciente hacia la derecha? Porque el campo eléctrico es hacia la izquierda. Es una forma de deducirlo a la expresión. Podemos hacer dos cosas, o trabajar solo con el campo potencial eléctrico neto, entre comillas, o sea, el que está vinculado con el campo eléctrico neto, o los potenciales producidos por cada placa y después la superposición de ellos. Es como si fuera una suma. Pregunta, ¿están el potencial 1, el 2 y el total o el neto? No, solo tenemos neto. Yo pongo un aparato de voltímetro, me mide solo el neto. Queda claro eso. Pero esto es una forma siempre de poder visualizarlo. Acá lo que yo le estoy mostrando en naranja, lo que produciría la placa 1, ven dónde está el lugar de corte, dónde está el quiebre. En verde, dónde está la 2. Y en azul lo que sería la suma de ambos. Primero el tramo horizontal porque es constante. Después hay un crecimiento si nos movemos hacia la derecha. Después de vuelta es constante. Campos eléctricos pasa algo similar. Como ustedes pueden ver ahí, en el caso de los campos eléctricos, en el verde hay un corte a nivel de la placa 2, R2. El naranja corresponde a la placa 1, izquierda y derecha. Y el azul es la suma de esos campos eléctricos. ¿Podríamos de uno pasar al otro? Sí, si ustedes miran, ¿cuál es la única complicación? Bien, la única complicación que tenemos nosotros es, hay que saber un potencial para poder hacer todos los otros. En nuestro caso es para R igual 0, P igual 0. Vuelta. Para hacer este problema vamos a hacer cosas que no nos piden, como siempre, además de lo que nos piden. ¿Qué nos dice el problema? Hay un lugar de corte. No es lo mismo el potencial eléctrico a la izquierda, a la derecha, o sea, no son las rectas simétricas. ¿Sí? Esta recta tiene diferente pendiente que esta. Eso quiere decir que por lo menos hay dos placas paralelas. No sabemos exactamente dónde están las placas paralelas, pero tenemos intuición de que una por lo menos tiene que estar en el lugar donde se da el quiebre. La otra, les vamos a suponer nosotros, que se encuentra a los 2 milímetros. Porque me están preguntando qué pasa después. Por lo tanto, suponemos que debe pasar algo raro. Por lo tanto, tenemos las dos placas, la 1 y 2. Tenemos la situación, los lugares, A, B y C, las tres zonas. En el caso de A y de C tienen como los lugares extremos. Y ya hemos indicado que la placa 1 es negativa y la placa 2 es positiva. Ahora van a ver por qué. ¿Qué podemos definir por lo que vemos en la gráfica? ¿Cuánto es el campo eléctrico en cada zona de las dos que tenemos? Nos falta la tercera. Para eso averiguamos el campo eléctrico en función de la ecuación que nosotros sabemos. Usamos la ecuación que aprendimos al principio de todo, la aprendimos para esto. Entonces sabemos que el campo eléctrico en la primera situación neto es positivo y por lo tanto tiene que ser hacia la derecha y en B hacia la izquierda porque nos dio negativo. También nos dice que son
diferentes los módulos. Tenemos esta situación, este es el campo eléctrico en la zona A, esta es la situación del campo eléctrico en la zona B. Y tenemos campos eléctricos que dan lugar a este. Supongamos que el campo eléctrico que produce 1 es horizontal de esta forma. Y el subcampo eléctrico de 2, dado que todas estas zonas están a la izquierda de 2, no va a cambiar de sentido. Por ejemplo, podría ser los dos. ¿La suma del azul más el rojo daría amarillo? No, para 2 tendría que ser rojo, o tendría que ser así. Si los dos son para allá tampoco, la única opción es esta. Y en este caso, bueno, si el rojo, que es el campo eléctrico producido por 2, es horizontal hacia la izquierda, este también tiene que ser así. Corroboremos. ¿Eso quiere decir entonces que el rojo más el azul me da el verde? Ah, sí, está bien, está correcto. Observen que si el campo eléctrico creado por 2 es horizontal hacia la izquierda y acá está la placa 2, eso quiere decir que esta placa está cargada positivamente. Si el campo eléctrico 1 tiene campos eléctricos azules, que es hacia ella, eso quiere decir que es negativo. Última situación a considerar, ¿qué pasa de este lado? Bueno, en este lado es simétrico esta situación. Si este positivo tiene este saliente, el azul no cambia nada porque sigo estando la placa a la derecha de la placa 1. Y la suma de estas dos, ¿qué me da? Un campo eléctrico horizontal hacia la izquierda. Situación simétrica que la anterior. Obviamente lo que viene ahora es cómo se vincula el módulo del campo eléctrico neto con los otros dos campos eléctricos y lo que aparece acá con fondo amarillito. A partir de ahí nos queda un sistema de ecuaciones sencillo, fácil, en un caso se suma, en otro se resta y podemos averiguar cuánto vale el campo eléctrico 1, que es más grande, 2,5 kN sobre coulomb, y el módulo del campo eléctrico 2, 1,5. Con esta información podemos representar los campos eléctricos que crea cada una de las placas, que es un poco lo que hicimos nosotros, pero ahora a escala, y averiguar la densidad superficial de carga, que es lo que aparece en naranja para la situación 1 y en verde para la situación. Al representar los campos eléctricos, ya digamos que terminamos esta parte. Vamos a reconsiderar un poquito. Esta es la información que tenemos al principio de potencial eléctrico en este cuadro, simple, y averiguamos el campo eléctrico neto, con la ecuación que vimos al principio. A partir de esos campos eléctricos, como hicimos recién, deducción de cuánto vale el campo eléctrico creado por cada placa. Según sea a la izquierda o derecha, es el signo que tiene. Para eso pensamos que pasa en la zona C, que es la que va de 2 a 4 milímetros. Los campos eléctricos los sabemos, tanto el neto como los parciales creados por cada placa. Por lo tanto, sabiendo cuál es el último potencial de la zona B, que es 4, donde está la placa 2, podemos averiguar cuánto vale el potencial al final y la diferencia potencial. Así se ve la gráfica de campos eléctricos, como ya hemos hecho, el neto en azul, el naranja corresponde al 1 y el verde al 2, mesetas, escaleras. Cuando estamos en potencial eléctrico, obviamente lo que nos interesa a nosotros es el potencial eléctrico neto o resultante, el medible. Pero después podemos obtener los diferentes potenciales. Para eso vamos a suponer que en el lugar ubicado a 1 milímetro corresponde a todos los potenciales ceros. Entonces a partir de ahí deducimos, ven el color más oscurito, cuántos son el resto de todos los potenciales eléctricos. Acá se ve la gráfica, la que sería la neta para la placa 1, para la placa 2. Por último, simplemente les quería mostrar, mírenlos con cuidado, qué pasaría si en la placa 1 yo asigno, ahí donde está la placa 1, un potencial 0. No cambié el potencial neto, no lo cambié. Obviamente eso va a significar que va a ser distinto el potencial en la placa 2, si estuviera sola. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para la placa 2. Voy a suponer que ahí en el lugar llamado placa 2 el potencial es 0. ¿Es complicado esto de llamarle potencial en tal lugar 0? No, es lo mismo que pasaba con la altura cuando trabajábamos con energía. Es más, hay mucha similitud. Es complejo, yo fui rápido y es muy abundante, es densa la cantidad de conocimiento. Vaya despacio. En todos estos casos es importante no perder la cabeza, o sea que la cabeza se vaya disparada para otro lado. Yo diría que lo importante es no perder el cuerpo, porque la cabeza es ahí donde está el pensamiento. Bueno, yo qué sé, tenés razón. ¿Nos vemos? Saludos.